Buenas noches. No sé si se dieron cuenta, soy el hermano de Alberto, para que los que no me conocen. Para los que ya me conocen, bueno, recién le decía a Osvaldo y obviamente a Carol, a Albi, que teníamos muchos deseos de venir con mi esposa, y sabe el Señor que es así. Los tenemos en el corazón siempre, presente también en las oraciones, y nos alegra muchísimo estar aquí. Yo la última vez que vine todavía no estaba terminado todo esto, así que ver esto no deja de emocionarme. Ya me la pasé llorando en Pegüeña, quiero que sepan que soy muy llorón, y también ahora emocionado de ver esto, crecer sobre todo por las familias, crecer en la obediencia al Señor y en el ministerio del Señor, ¿no? Así que no vamos a poder estar en el aniversario. ¿Por qué no vinimos? Porque estamos hace 6 años con mi esposa llevando un ministerio que nos encomendaron, que es abrir un nuevo testimonio allí en Boulevard de los Italianos 512 Wilde, Avellaneda, y comenzamos desde cero, yendo casa por casa, y ahora por la gracia del Señor nos va bendiciendo con personas que pasan de muerte a vida. En todo lugar se necesita el Evangelio de Jesús. Así que les animo que arranquen este año con las actividades con mucho empeño, con mucha responsabilidad y obviamente para la gloria y honra al Señor, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Mientras ustedes buscan, abro mis machetes que tengo aquí. Antes venía con papeles, ahora venimos con tablet, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 6, vamos a ir al verso 11 y vamos a leerlo, síganme con la lectura, y después vamos a leer un verso todos juntos, ¿sí? ¿Lo tienen todos? ¿Sí? Arrancamos. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Leemos todo el 12, vamos. 1, 2, 3. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Muchas gracias, señorita. Verso 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes los mandamientos sin mácula, sin represión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Verso 16, leemos todos juntos. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Oramos. Padre Dios, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ellas podemos conocer tu voluntad, podemos conocer, Señor, lo que quieres decirnos a cada uno. Y, amado Padre, que en esta noche tu Espíritu hable y que yo no sea un torpe, Señor, donde pueda interrumpir ese fluir del Espíritu a través de tu voz. Amado Padre, abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento y que seamos plenamente capaces y sensibles de oír tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. He de destacar que el apóstol Pablo finaliza esta carta después de haber hablado acerca de la oración. Le dice en los primeros capítulos a Timoteo que justamente tenía que
orar, instar a todo el mundo porque la oración es eficaz y que es el medio por el cual Dios está esperando que nos comuniquemos con Él. Si bien Él conoce cada una de nuestras intenciones y pensamientos, cosa que cada uno de nosotros no podemos discernir del otro, sí Pablo le está diciendo a Timoteo la importancia que tiene en el creyente la vida de oración. También habla acerca de los obispos, aquel que anhela obispado, buen trabajo desea y obviamente tiene una responsabilidad muy grande, ¿no? Es la palabra episcopo, que es un sobrevedor, alguien que ve por arriba de todos nosotros, que vela y está atento como ese pastor para llevarnos al lugar y al objetivo que Dios destinó, en este caso para la iglesia en calle Resistencia. También habla de aquellos que son ayudadores, los diáconos, como les conocemos, que es el ayudador. Ustedes recordarán Hechos de los Apóstoles, acerca de que necesitaban hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que puedan servir, y otras características, que puedan servir a las mesas. Y también en los últimos capítulos habla acerca de los cuidados que tenemos que tener para el prójimo, donde se va a ver un carácter diferente al que éramos antes de conocer a Cristo. En definitiva está hablando de toda la responsabilidad y uno podría decir, bueno, Pablo tendría que terminar su carta en Primera de Timoteo haciendo una conclusión magnífica de estos grandes temas que muy rápidamente quise presentar ante ustedes. Allá tengo mi enemigo, ¿no? Ese, anda bien. Pero sin embargo, encontramos que no es así. Podría haber dicho, mirá, Timoteo, sea un ejemplo en la oración. Y uno podría decir, no está mal que Pablo diga eso, entonces cierra con ese punto. O podría decir, Timoteo, sea un buen diácono para que después el día de mañana puedas aspirar, si el Señor lo permite, a ser el obispo de la iglesia allí en Éfeso, como también sabemos que lo fue encargado. Ustedes recuerdan en el capítulo 1, los primeros versículos, por eso te dejé en Éfeso. O sé cuidadoso con los demás, con el trato, con la comunicación, en la manera que te dirigís, en la manera que estás pensando en el otro, en la manera que estás sosteniendo al otro. O también destacate por ser un buen vigilador, algo que no nombré, de aquellas cosas que se están desviando de la doctrina y que pueden hacer perder el camino. Sin embargo, si bien todo esto está muy bien, podríamos concluir así, él termina con un deseo y un mandato que no es electivo, no lo puede elegir, sino es imperativo como se lo presenta. Y es el texto 12, donde él presenta, mas tú, hombre de Dios, desde el versículo 11, pelea la buena batalla de la fe. Y parece que abre otro tema fundamental, ¿no? Y uno se pone a reflexionar acerca de eso. ¿Por qué Pablo termina de esa manera y no haciendo el corolario final de cada uno de los temas que abarcó? Todos juntos hemos leído el 12, donde decía, mas tú, hombre o mujer de Dios, la palabra anthropos significa ser humano. Así que, querida hermana, querido hermano, no es exclusivo de los hombres, sino es de todos y de todas las edades, porque es abarcativo a toda la creación. La palabra andropos no solamente significa el ser humano, sino abarca desde el más pequeño hasta el más grande y el más anciano que está a punto de partir. A todos nos manda la misma reflexión el apóstol Pablo, pelea la buena batalla. Y somos llamados a pelear esa buena batalla, ese hombre de Dios, ese ser humano de Dios, como un varón, como un hombre de Dios. Y esta es la primera reflexión que uno tiene que hacer. Está bien, puedo cumplir con la oración, que es muy importante. Puedo cumplir también con el deber hacia los demás.
Puedo cumplir con todo lo que Él me viene diciendo, el anhelar el diaconado, el anhelar el obispado, pero siempre teniendo presente esto que repite el apóstol Pablo en el final. Nada, como vamos a ver en esta noche, de lo que él enumeró se podría realizar si Timoteo no pelearía la buena batalla de la fe. Y hoy el llamado a cada uno de nosotros es tomar este ejemplo, apropiarlo para cada uno de nosotros y para que, como dice el final del verso 12, ante muchos testigos, nosotros podamos cumplir esa profesión para la cual fuimos llamados. ¿Sí? Lo primero que quiero que vean conmigo es la decisión. Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe. Digan conmigo decisión. Decisión, ¿sí? A ver, no los escuché. Me callo yo, vamos. Bueno, eso es lo que tenemos que tener, porque justamente la palabra pelea, que es agonizomai, que viene, si bien de ahí viene la palabra nuestra agonizante, ¿sí? Es algo que uno puede pensar en el agonizar, en el dolor, puede pensar en todo lo que está padeciendo, etcétera, etcétera. Viene de una raíz que es agón, que significa el conflicto interno que tenemos en nuestra alma. Y no es verdad que cada una de nuestras decisiones, la gran pelea que nosotros sostenemos, se libra no en el exterior, que el exterior obviamente, como vamos a ver, influye, sino en el interior de cada uno de nosotros, principalmente en nuestro corazón y obviamente en el mandato que tira nuestro corazón hacia nuestra mente. Y de ahí salen todos nuestros impulsos. De ahí salen todas aquellas cosas que nosotros hacemos y que muchas veces tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué hice esto? Sin embargo, Pablo nos insta a pelear una buena batalla, no cualquier batalla. Uno al pensar por qué el mundo está peleando batallas que muchas veces me tratan de someter en mi vida. Por ejemplo, la batalla del poder, la batalla de sobresalir, la batalla de poder destacarse por sobre los demás. En este tipo de batalla que está hablando el apóstol Pablo es todo lo contrario, como vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Es una batalla que no está por sobresalir porque alguien es más capaz que otro, sino es una batalla que, como el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo, y es una batalla de humildad. Una batalla de poder reconocer que yo dependo exclusivamente de Dios. Y es una batalla que se celebra dentro de mi vida. Y Pablo insta a Timoteo a ser un ejemplo como joven, un ejemplo como persona, un ejemplo como creyente, donde él pueda analizar anticipadamente lo que ha de salir de su corazón y de su boca. Y esta palabra agón, que viene que es la raíz de agonosimai, significa que mi alma está continuamente, permanentemente en litigio. Y si yo preguntaría con quién está el litigio, ¿usted qué me diría? Conmigo mismo. ¿Se acuerdan que Pablo le dijo, ten cuidado de ti mismo? ¿Quién es nuestro peor enemigo? Los deseos de mi corazón, yo mismo. Y Pablo ve esto, es como todavía no, él no estaba encarcelado por segunda vez cuando escribe la carta de 1 Timoteo, sino que ya había sido liberado de su excarcelación. Pero empieza, ustedes lo pueden ver a lo largo de toda la carta, que él empieza a dejar consejos por si tenía que partir. No sabía cuándo iba a partir. Sí sabía lo que tenía que hacer para este amado hermano, hijo común en la fe. Me encanta como le dice Pablo a Timoteo. Ahora, este conflicto interno a menudo es el resultado en nuestra vida diaria de algo que pasamos, ¿sí? De algo que tenemos que afrontar y algo que tenemos que padecer. Ustedes son ejemplo para muchos en Buenos Aires. Pero si uno va
a lo que nos sucede a diario a cada uno de nosotros, hay un conflicto, y lo que está diciendo Pablo es que es ese conflicto no solamente interno, sino el externo que puede provocar, en definitiva, que haya pelea dentro de mi alma y que mi alma esté intranquila. Pablo lo dice en Filipenses 1:30, dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora está persistente. ¿Y cuál era ese conflicto? El llevar el evangelio a otras personas que no conocían de Cristo. Y todos aquellos que eran maestros de la ley, que se le oponían y le ponían, como quien dice, permítanme la expresión, palos en la rueda para que el evangelio no llegue al corazón. Pero en Pablo había ese ardor en el corazón, ese ardiente deseo de que la persona, a pesar de lo que le estaba sucediendo a él, pueda llegar al conocimiento de la verdad. En Tesalonicenses 2:2 dice, ustedes saben cómo hemos padecido en Filipo, pero a pesar de eso, pasó, ¿se acuerdan? La cárcel, pasó que lo saquen de la ciudad, pasó de todo. Sin embargo, él vuelve para confirmar el evangelio, no solamente en Listra, en Filipo y en Éfeso, a cada uno. En Listra fue apaleado, ¿no? Recordarán a cada uno de los que estaban ahí. Sin embargo, él lo toma como una admiración por parte, una aprobación por parte de Dios, porque él pudo vencer su deseo tal vez de temor, tal vez el deseo de decir, bueno, ya cumplí, por sobre la voluntad de Dios. Entonces dijo, fui e hice lo correcto. Siempre va a haber combates, ¿qué le quiero decir con esto? Siempre va a haber luchas en nuestro diario vivir. Esto es algo que no nos podemos librar. El mismo Señor Jesucristo nos dijo en el mundo que van a tener todo color de rosa, ¿no? Así dijo. No dijo eso, van a tener aflicciones, y no estaba hablando solamente de los problemas que ocasionan las aflicciones, sino de las aflicciones que vamos a tener en el alma. Ese es el sentido. Por eso Pablo dice, pelea, es algo que es imperativo, no es selectivo, sino al contrario lo debo de hacer, es una pelea constante que tenemos cada uno de nosotros para poder obrar en obediencia a la voluntad del Señor en nuestras vidas. Pero agrega, pelea la buena batalla de la fe. Obviamente que nosotros podemos decir, bueno, pero pará un poquito, Juan Carlos, lo que me está sucediendo a mí no se compara a lo que está sucediendo a vos, a lo que te está pasando a vos. Y obvio que es así. Y a todos nos toca pasar por las experiencias amargas que no queremos pasar y que no queremos sobrellevar. No nos gustaría, pero las sobrellevamos. ¿Y cómo las sobrellevamos? Porque con el común denominador de pensar y dar rienda suelta a mis pensamientos, a mi corazón, Pablo después lo dice en 2 Corintios, llevando mis pensamientos cautivos a Él, poniéndolos en las manos de Él, para no dar rienda suelta a mis propios deseos, me hace ver que ese pensamiento subjetivo de lo que me está sucediendo puede ser objetivo, pensando en quién me sostiene, pensando en quién me da la salida, pensando en quién es el dador de la vida y pensando en quién resucitó a Jesús de los muertos, 1 Corintios capítulo 15. Por eso apela a la buena batalla de la fe. Porque Pablo lo dice en 1 Corintios 15, dice, si Jesucristo no hubiese resucitado, ¿qué pasa con nuestra fe? Es vana, no sirve para nada, porque estamos anunciando, estamos creyendo en algo que no puede suceder. Pero cuando uno mira a la luz de la palabra de Dios y relega su pensamiento, su intención y frena su propio yo, puede comprender, puede experimentar y puede disfrutar de la misma presencia de Dios con su auxilio socorriéndome. El salmista decía, alzaré los ojos a los montes. Y no lo puso ahí directamente para que nosotros lo aprendamos de memoria y nada más, sino para que sea la experiencia personal de aquel que pelea.
de aquel que batalla contra sus propios pensamientos, ese conflicto de alma para decir, mi alma descansa en ti. Porque vos dijiste, no se dormirá el que te guarda. No se dormirá. Y aun cuando las cosas parecen imposibles, a nuestro alrededor no es verdad que Él las hace posibles. Aun cuando parece que todo se acaba, Él añade y Él nuevamente hace las cosas como dice, todo nuevo. Ahora, Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros debemos y Él espera que tenemos que hacer. Pelear. Por eso la decisión del primer punto, Pablo lo dice, tú eres un hombre de Dios. Eres un ser humano creado por Dios, del dador de la vida. Pero te corresponde, Timoteo, pelear por vos para que todo lo que anuncié anteriormente pueda verse reflejado en esa buena conducta, en ese apropiado siervo que no tiene nada de qué avergonzarse. Hay un libro en 1981 que salió que se llama Cuando las cosas malas le suceden a las personas buenas. Y miren esto, lo escribió un rabino que se llama Harold Kushner, y él dice que en base a su propia experiencia, lo que le pasa, esto que explicaba subjetivamente, que le había sucedido algo a su familia, entonces llega a la conclusión que el libro de Job se escribió y que lamentablemente Job, dice, tuvo que decidir entre un Dios que teóricamente era bondadoso, un rabino lo estaba diciendo, ¿no? Un Dios que teóricamente era bondadoso, un Dios que teóricamente era totalmente bueno, o creer que era justamente un Dios poderoso y un Dios dador de la vida. Y él llega a la conclusión que justamente que muchas veces Dios está en control de casi todas las cosas, pero no de todas. A veces se le escapa a las personas buenas que sufren esto. Y nunca más alejado de la verdad, porque a través de los siglos los sufrimientos existieron y el mismo Señor Jesucristo padeció. Y aun cuando nos tiene que separar de esta vida, tal vez por un instante nos alcanza el pasar, no me gusta decir la muerte, sino me gusta decir el traslado, que es lo que nos enseña la palabra. Uno verdaderamente siente esperanza y paz. Este hombre, lamentablemente, rabino, guiador de un pueblo, como es el pueblo elegido por Dios de Israel, pensaba que Dios se había olvidado de ellos. Fue un libro aclamado. Todo el mundo, pueden buscarlo en el diario, el título, Cuando las cosas malas le suceden a las cosas buenas. Es mitad verdad, mitad mentira, porque las cosas malas nos suceden a todos, algunos más y a otros menos. Todo el mundo decía, esto es lo que necesita la sociedad. Y Jesucristo dice, venid a mí todo lo que está trabajado, que yo no lo voy a dejar. Y si no dice, venid a mí todo lo que están descansados. Y Él dice, llevad mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde, porque ligera es mi carga. Y tuvo que pasar por la cruz. Lo cantábamos recién, como un cordero que enmudeció, que peleó la buena batalla de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Por qué la peleó? Si tendríamos que buscar una definición bíblica, ¿se acuerdan? Hebreos capítulo 11, verso 1, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no lo veo ahora, pero sé que Él lo va a hacer porque fiel es el que lo prometió. Y es nada más y nada menos que el creador, el dador de la vida, el mismo Dios. Cuando uno se apoya en Dios, como dice Pablo, que nos insta a creer,
todo, absolutamente todo, está bajo control de Él. Todo mi vida, todo mi futuro, toda mi esperanza descansa en Él y confío en Él, porque como dice el 37:5, Él hará. Es lo que me toca a mí. Pedro lo expresa de otra manera, que nosotros podamos entender que hay una salvación preparada en el capítulo 1, verso 5, Pero nosotros tenemos que poner nuestra cuota. ¿Cuál es lo que tenemos que hacer? Pelear por esa fe para que justamente no claudiquemos. Leíamos recién en el 14 y 15, dice, que guardes, te insto que guardes el mandamiento sin mácula, que quiere decir mancha, y sin represión, sin decir por qué, sino justamente el Señor Jesucristo, en su tiempo, como dice el verso 15, mostrará, el único sabio Dios, el Rey de Reyes, mostrará ese objetivo del porqué. A nadie nos gusta pasar por las situaciones difíciles. Y a mí tampoco, y me duele y me parte el alma cuando alguien pasa por la situación difícil. Pero hermanos, yo quiero instarlos a esto, a pensar en este Dios, que es un Dios de esperanza, un Dios que está esperando que peleemos la buena batalla de la fe, sabiendo que Él va a hacer, sabiendo que Él va a cumplir, y sabiendo, como dijo el Señor Jesucristo, que Él tiene lugar preparado para mí. Cuando yo tengo ese tipo de confianza, ese tipo de convicción, quiero que piensen en esto. Pablo lo está tratando de decir a Timoteo. Vas a tener no solamente a Jesucristo de tu lado, sino al mismo Dios peleando en vos para que no claudiques en esa fe. Y vas a tener a un Dios al lado tuyo obrando milagros a tu alrededor. Decíamos de la decisión, pero en segundo hablo del rumbo. Decisión y rumbo. Pelea la buena batalla de la fe y agrega algo, echa mano de la vida eterna. Dentro de la palabra aginomai, que es justamente aquello que conflicto interno o el dolor interno que sufre mi vida, mi alma, hay algo que debemos entender. Nuestra lucha, como dice Pablo en Efesios capítulo 6, no es contra sangre ni carne. Si bien las consecuencias de lograr eso lo vemos a través de personas, a través de hechos y situaciones, puede ser económico o lo que fuese, el obrar concreto es de Satanás atacando tu fe y mi fe. Él quiere que nuestra fe sea un terreno donde pueda sembrar lo mismo que sembró en Adán y Eva. ¿Se acuerdan? La duda, con que Dios te dijo. Y no es verdad que cuando estamos, por eso es importante que nosotros crezcamos en la fe. No que menguemos, no que seamos débiles, no que seamos flacos espirituales, sino crezcamos espiritualmente. Porque el primer beneficiado es uno mismo. Si no somos como terreno, carne apropiada para que Satanás ponga la semilla al lado. Ah, te pasó esto. Dios se olvidó de vos. Pero Pablo le da el rumbo, echa mano de la vida eterna. ¿Pero cómo, Juan Carlos? ¿Qué? Si la salvación no es por obra, no depende de mí. Sí, eso es la salvación posicional que nos dio Jesús. Pero nosotros necesitamos caminar en sus sendas, necesitamos caminar como Él caminó y necesitamos parecernos cada día más a Él para aferrarnos a esa fe inclaudicable. Una fe que no mengua, sino por el contrario, crece día a día a pesar de las circunstancias eternas.
Lo voy a decir de otra manera. En cada lucha que tengo en mi diario vivir, mi pensamiento primero puede ser, ¿por qué me pasó? Pero inmediatamente pongo ese pensamiento en las manos de Dios e inmediatamente busco el consejo de Él, de su palabra. Yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Y aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor está ahí. Yo pelearé por vosotros y ustedes verán el milagro. ¿Se acuerdan? A Gedeón le dijo. Estás quieto, le dijo a Moisés y a todo el pueblo. Y es el mismo Dios que tenemos de nuestro lado. Es el mismo Creador que está peleando y batallando para que vos no claudiques en la fe. De hecho, Pablo habla en 1 Tesalonicenses 3:5, dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, y presten atención a lo que dice, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador. Saben, la fe, llegué a la conclusión de que va hermanada con el gozo. Y no es verdad que cuando nosotros declinamos en la fe y empezamos a mirar las circunstancias, en lugar de mirar a nuestro Creador, vamos perdiendo el gozo, vamos perdiendo el disfrutar. El objetivo de Satanás es justamente eso, robarnos la fe, haciéndonos perder el gozo. En cambio, la palabra de Dios nos alerta y dice, porque el ladrón, Juan 10:10, no vino para darnos vida, como dice el Señor Jesucristo, sino vino para hurtar, matar y destruir. ¿Y por qué nosotros tenemos que pelear esta buena batalla de la fe mirando hacia la vida eterna? Porque justamente es lo más saludable para nuestra vida espiritual, porque Satanás quiere hacerte perder esa paz, quiere hacerte perder ese gozo y quiere hacerte perder ese amor. Lo dije al revés, Gálatas 5:22. ¿Se acuerdan? El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. La primera trilogía que no proviene de este mundo, sino proviene de Dios. Un amor incomprensible que da a su Hijo por mí. Para que yo pueda tener esperanza y salvación y para que pueda tener, echando mano de esa vida eterna, esperanza de vida eterna. Esperanza de que nunca acabará mi vida. Esperanza de que hay un lugar preparado que Él pensó en mí y que está esperándome. Yo no sé cuándo he de partir de este mundo, pero sí tengo la paz que voy a estar con Él. Y obviamente si uno pierde justamente amor, gozo, en lo inmediato ya no disfruto. ¿Se acuerdan el Salmo 37? Deleítate a sí mismo en Él. Y empiezo a dudar de sus grandes verdades, de sus grandes promesas, de aquellas cosas que Él me prometió y que quiere hacer de mi vida para que yo disfrute estar en su presencia, disfrute estar en comunión con los hermanos, disfrute estar en comunión e intimidad con Él. Amor, gozo, paz. Y llega un momento que no solo me hurtó el amor, me robó el gozo, sino que quiere destruirme haciéndome perder la paz. Se olvidó Dios de mí. Pablo le dice, echa mano de la vida eterna. Y debo de aprender en el mismo Señor Jesucristo. Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho con ustedes, ustedes también de la misma manera lo hagan. Y Hebreos 12:2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál era el gozo ese puesto delante de Él? Vos y yo, cada uno de nosotros. Sufrió la cruz y tuvo por poco todo el desprecio que tuvo que sufrir. ¿Entendés? No dio rienda suelta a su corazón de decir, no merezco esto, sino lo hago por el otro, por vos y por mí. Y el escritor al libro de los Hebreos
me impulsa a poner mis ojos de la fe en aquel que es el autor de la vida. Que me despoje, dice el verso 1, de todo peso que me está constriñendo, que me está apretujando, que no me deja avanzar en mi diario vivir, en mi comunión más cercana con mi Dios, para poder escuchar su voz, para poder vivir de la manera que Él espera que vive. Y pueda sentir lo mismo que sintió este Señor Jesús, mi amado Salvador, despreciando todo lo que pasa y poniendo mis ojos puestos en Él. Dice un montón de cosas que la voy a enumerar por amor a tiempo, de cómo pelear con aquello que atenta a nuestra fe. En el verso 11 habla de huye, una gloriosa huida. Huir no de la situación, sino del pensamiento de decir, Dios se olvidó de mí, sino huir. Sigue, dice el verso 11 también, esa gloriosa dinámica que hace que cada día más yo pueda crecer un poquitito más. Sigue, leíamos recién en el verso 11, mas tú, hombre, huye de estas cosas y sigue, ¿qué cosa? La justicia, la piedad, todas aquellas características que enumera acerca de la vida del Señor Jesucristo. Después dice pelea, que ya lo hemos hablado, guarda. ¿Qué tengo que guardar? Esos mandamientos, esas promesas, esas verdades que Satanás me las quiere quitar diciendo, son mentiras, se olvidó Dios de vos. Que hagan bien, un testimonio perdurable. Y echar mano, lo dice en el verso 12 y verso 19. Echar mano de la vida eterna. No te pierdas, permítelo decir en argentino, no te pierdas de esta vida eterna. Obviamente que el Señor Jesucristo, como dice Pablo, nos dio ese regalo inmerecido y no depende de nuestras obras. Pero yo hablaba de esa comunión íntima que sí depende de nuestro batallar. Esa relación espiritual que sí depende de mi crecimiento, donde yo pueda parecerme cada día más al Señor. Es difícil, y lógico que es difícil. Y a veces no tenemos palabras para lo que están padeciendo, lo que están pasando. Y tampoco tenemos respuesta. Pero como leíamos justamente en el verso 15, a su tiempo mostrará. Y miren lo que dice, el bienaventurado mostrará esa bienaventuranza de por qué lo hizo. Y no se aclarará. Si debo de confiar que Él está obrando en mí, para que también obre a nuestro alrededor. Y por último, porque el tiempo pasó, hablábamos de decisión, hablábamos de rumbo, pero también de profesión. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena, no cualquiera, la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Cuál es esa buena profesión? ¿Saben? La palabra que escoge Pablo es homolía, que de ahí viene la palabra nuestra homología, que significa algo que tiene similares características, algo que se puede corresponder con el origen o con la base, con el punto original de esa raíz, algo que se puede identificar por sus características con ese arranque. Y eso es lo que está esperando Dios de cada uno de nosotros. Batallar pareciéndonos cada uno de nosotros cada día más al Señor Jesucristo. Pablo lo dice, que Él padece como una mujer que está encinta. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. No está hablando a toda la iglesia de Calle Resistencia, sino está hablando a nivel personal, que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuánto te pareces a Jesús? En tus decisiones, en tus luchas, en tus deseos. Santiago le dice, bienaventurado el varón que soporta esa tentación.
porque su lucha interna justamente, tendrá el beneficio, la bienaventuranza de tener la corona de vida. Y así como Él tiene vida, que dice Pablo, yo tendré esa vida. Obviamente tenemos la salvación, pero no significa que nos conformemos con eso, sino que crezcamos, como dice Pablo, en el conocimiento de Él, para parecerme cada día más a Él. Nuestra profesión es parecerme al Señor Jesucristo. Y hablamos de la fe, hablamos del gozo, pero también Él se apoyaba en algo que me enseña que era la gracia. Y lo dice Pablo, dice, tú pues, hijo mío, en la segunda carta, capítulo 2, verso 1, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿En quién se apoyaba Cristo? En el Padre. En aquel que podía hacer posible todas las cosas. Pero ¿recuerdan la oración de Getsemaní? La lucha interna, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y cuando nosotros batallamos en nuestra vida diaria, a veces cambiamos justamente el esfuerzo de Dios por el esfuerzo nuestro y ahí fracasamos. Sino por el contrario, apoyarnos en la gracia de Dios nos permite disfrutar que el poder proviene de Él y todo lo que para nosotros es imposible, como dice Lucas 18, Él lo hace posible. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Lo que es imposible, dice Jesús, para los hombres, es posible para Dios. Su gracia nos fortalece, su gracia nos salva, su gracia nos consuela, su gracia nos sostiene. Y Pablo habla justamente de parecernos a Jesús, ¿no? Y dice justamente en el versículo 13, léanlo conmigo, dice, te mando delante de Dios, después de decir, pelea la buena batalla, que da vida a todas las cosas, a todo lo imposible, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, y después dice justamente que guardes el mandamiento, etc. Pero fíjense que él tuvo que dar testimonio de la buena profesión. No es cualquier profesión, sino es la profesión, el proyecto que tenía Dios para con él. De igual manera el propósito que tiene Dios para con vos y para conmigo. Y esa es la buena profesión. ¿Y cuál fue la buena profesión del Señor? ¿Y por qué recalca Pilato? Lo buscan en los 4 evangelios y está. Allí está. Aquel que levantó de los muertos a Lázaro. Aquel que pudo curar a aquella enferma que estaba padeciendo sangre. Aquel que pudo resucitar a la hija de Jairo. Que pudo curar a la suegra de Pedro. Que pudo hacer tantos milagros. Ahí estaba, como dice Mateo 27, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato. El creador del mundo no usó de su poder, sino se restringió de su poder. Y permaneció como un cordero humilde, con sus manos atadas, para poder cumplir la voluntad y ese propósito, esa buena profesión que Dios había destinado para él. Para que yo pudiese ser salvo y vos pudiese ser salva. Muchos años antes, Isaías dice, verá el fruto de su aflicción, de su alma. Esto que decíamos al principio. La decisión de batallar por esta buena batalla de la fe y quedará satisfecho. Permítame apartarme un segundo del mensaje y hablar algo que para mí es un ejemplo vivo, que es el de Martina, de Pablo y de toda la familia, ¿no? De Pía, algo tan cercano a usted.
Ojalá yo pueda ser como ellos, que cumplen con esta profesión. Cuando llegó el video hablando de Martín y de Pablo, con esa sonrisa ya, Iglesia Luz y Vida, decíamos, podremos llegar a cumplir esa profesión. Miren, si hay alguien una familia que destaca como otro también, David, y tal vez en lo otro mínimo cada uno de nosotros, que podamos ver ese ejemplo tan real, tan vivido, donde no relegaron el servicio del Señor, donde no relegaron la comunión. Y quiero decirles que para mí fueron y son de mucha bendición. Y me desafían cada día a decidir pelear la buena batalla, a no perder el rumbo y a poder obrar en esta profesión, en esta buena profesión que me conduce a la presencia del Señor. Pablo, vuelvo al mensaje, dice en el capítulo 15, unos textos que siempre me emocionan, ¿no? Capítulo 15 dice, porque es necesario que esto corruptible, algo que nos va a pasar a todos, se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. La palabra escrita. Tenemos la palabra profética más segura. Las verdades del Dios creador que nos impulsan a no claudicar en nuestra fe, a no perder el gozo, mucho menos la paz, porque son los semáforos rojos que te van a indicar tu grado espiritual en relación con el Creador y mi grado espiritual en relación con el Creador. Y dice, cuando se cumpla esta palabra escrita, podemos decir, ya se acabó, sorbida es la muerte con victoria. Y pregunta Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque yo tengo esperanza, creí en Él, no lo vi todavía, pero sé por mí fue puesta en Él que Él lo hará. Tengo esperanza de vida eterna. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y miren cómo dice el verso 58 del capítulo 15 de 1 Corintios. Así que, hermanos míos amados, así que iglesia de Calle Resistencia, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo en el Señor, el trabajo de pelear y batallar en el Señor, el trabajo de no perder el gozo en el Señor, el trabajo de descansar en Él, en el Señor, no es en vano. Y amados hermanos, Pablo dice en Tesalonicenses, animaos los unos a otros, pero edificaos. Yo no sé cómo está tu vida hoy en relación espiritual, pero te animo que hoy sea el punto de partida, que comiences a crecer, que podamos saber muchas más personas con esa convicción que tiene Pablo, que tiene justamente Martina y que tiene toda la familia, para que podamos crecer en el Señor, animarnos y edificarnos. Y si les invito a confiar en las promesas del Señor, mas los que esperan en el Señor, dice Isaías 40, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y
no se fatigarán. El tiempo está en las manos del Creador, no en nosotros. Jehová va delante de ti, dice Deuteronomio 31:8, y Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. Y un coro que cantamos, Isaías 43, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Por los ríos no te van a tapar. Y si tienes que pasar por el fuego, como está pasando en nuestra amada familia, no te tocará. Y ante los pronósticos de todos, Él muestra su bondad, Él muestra su amor, Él muestra su gozo y su poder. Que Dios pueda hacer esto en cada uno de nosotros. Y para la gloria de Él, peleemos esta buena batalla de la fe, echando mano a la vida eterna, no perdiendo el rumbo y cumpliendo la profesión que Dios preparó para vos y para mí. Amén.